Bien, pues gracias a Dios. El último día que estuve compartiendo, hermanos, estuvimos viendo, si os acordáis, el libro de Hechos, capítulo 6. Y hay un paso del capítulo 6 al capítulo 7, por eso quiero mencionar nada más los versículos últimos de Hechos capítulo 6, donde se acusaba a Esteban. Dice que en el 6:12 ya nos venía diciendo, como dice aquí, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cese de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá ese lugar y cambiará las costumbres que nos dio. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio y fijaron los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces hubo dos acusaciones, ¿os acordáis? La primera acusación dice que no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues dice que Jesús de Nazaret dice que destruirá este lugar, o sea, el templo, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, o sea, la ley. Imaginaos, qué acusación. Vamos a ver entonces, por favor, vamos a poner la primera diapositiva, si funciona. Y vamos a comenzar a ver la respuesta de Esteban. Esto es muy interesante, porque no responde como cualquiera respondería en esta circunstancia. Hechos capítulo 7. Fijaos la primera pregunta. Discurso de Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 1 dice: y el sumo sacerdote le dijo: ¿es esto así? O sea, todo esto que te acusan, ¿es esto así? El sumo sacerdote, hermanos, probablemente era Caifás, el sumo sacerdote que presidió el juicio de Jesús. Fijaos que no ha pasado tanto tiempo. Y sabemos que Caifás estuvo como sumo sacerdote hasta el año 36 después de Cristo. El sumo sacerdote que presidió el juicio de Jesús. Ni más ni menos, el mismo. Continuamos. A ver qué sucede a continuación. Y él dijo, Esteban, ¿no? Escuchadme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes de que habitara en Harán. Dios de gloria a nuestro padre Abraham. Un cuidadoso estudio de la defensa de Esteban revela su propósito: que los israelitas siempre han resistido al Espíritu Santo, en su mayoría. Este es el sermón más largo en Hechos de los Apóstoles, lo que muestra la importancia que Lucas le dio a este sermón. Por lo tanto, empezamos ya viendo desde un principio el propósito de Esteban, hermanos, que es señalar cómo a través de toda la historia de Israel, desde el punto en el que ya empieza a hablar aquí, ha habido una resistencia a los verdaderos siervos del Señor enviados por Dios, y por lo tanto había una resistencia al Espíritu Santo que hablaba a través de ellos. Una resistencia hacia Dios, lo cual es lo más grave que tú te puedas imaginar. El versículo 3 nos indica: y le dijo, sal de tu tierra, le dijo Dios a Abraham, ¿verdad? Sal de tu tierra. ¿Veis que está en Versalita? Es una cita del Antiguo Testamento. Sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos, o sea, lo que llamamos Babilonia, ¿no? La tierra de Ur de los caldeos, y se radicó en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. Cuando dice los caldeos, pueblo que vivía al sur de Mesopotamia, cerca del Golfo Pérsico, territorio que después fue controlado
por los babilonios, como os había indicado. Ya sabéis que Mesopotamia es esa zona que está entre el río grande Tigris y el Éufrates. Son ríos bíblicos ya del Génesis. Continuamos y dice, lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis, o sea, Canaán, llámese Israel, llámese Galilea, Samaria, Judea, ¿vale? En este caso estamos hablando de Jerusalén, Judea en particular. No le dio en ella heredad ni siquiera la medida de la planta del pie. Eso tiene que ver con la justicia de Dios. Dios, en la ley de Moisés, ha dicho que no va a dar, por ejemplo, en Números, creo recordar, dice que no va a darles nada, por ejemplo, de los amonitas o de los moabitas. No les corresponde, que ni se les ocurra tratar de conquistar eso. Dios no iba a estar con ellos porque eso no era para ellos. Les iba a dar lo que les ha prometido, que era Canaán, ¿verdad? Y así, ya 400 años antes, cuando todavía los amorreos, que eran la población que vivía en Canaán, no había llegado al colmo el nivel de su maldad y de sus pecados, en tiempos de Abraham Dios no le dio nada, porque todavía no sería justo juzgar a ese pueblo, a los amorreos, y destruirlos. No sería justo. Ellos todavía parece que conservaban cierta justicia, cierta moralidad, cierto algo, que todavía no habían llegado a un nivel de corrupción de la magnitud de Sodoma y Gomorra o algo semejante, ¿vale? Como para ser destruidos. Y Dios dijo que 400 años después de que el pueblo fuese esclavo en tierra ajena, ahí es donde volverían y ahí conquistarían, porque para entonces la maldad del amorreo sí habrá colmado el vaso. Versículo 5, no le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Esa es la promesa de Dios, ¿verdad? Continuamos. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña, o sea, en Egipto, y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Ese es el periodo en realidad que abarca desde los tiempos de Abraham, más o menos, hasta los tiempos de Moisés, ¿vale? Que es cuando entra en escena, pues, Dios redimiendo a través de Moisés. Por 400 años. Pero yo mismo, dijo Dios, fijaos, Dios le dijo a Abraham, ellos serán esclavos en tierra ajena y maltratados por 400 años, pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual serán esclavos, dijo Dios. Y después de eso saldrán y me servirán en este lugar, Canaán. ¿Vale? Muy, muy interesante. Y Dios le dio el pacto de la circuncisión. Dios le dio a Abraham un pacto que se señalaba con la circuncisión masculina. Y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser padre de Jacob y Jacob de los 12 patriarcas, que son las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y los patriarcas tuvieron envidia. Fijaos, ahí empieza. O sea, ahí empieza la resistencia al Espíritu Santo. Y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. Mirad el contraste. Dios estaba con él, así como Dios está con Jesús y como Dios está con Esteban, pero ellos lo aborrecen. Aborrecen al que era el espiritual. Aborrecen el que conocía a Dios. Aborrecen el que recibía revelación de parte de Dios y decía, mira, he visto esto en mi sueño. Les decía lo que iba a suceder y como un día ellos iban a doblar sus rodillas delante de él, aunque sea sin saber que era él.
Él decía la verdad, pero el mundo lo aborrecía. Los hermanos lo aborrecían. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Imagínate vender a tu propio hermano de carne. Pero Dios estaba con él. Ahí está el punto. Y lo rescató de todas sus aflicciones. Y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto. Y este lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre su casa. Imaginaos la trayectoria de José, entregado por los hermanos, vendido en esclavitud, o sea, tirado al pozo, vendido en esclavitud, trabajando como mayordomo de la casa de un egipcio, denunciado falsamente por la mujer, metido en una cárcel por muchos años. En la cárcel, ni siquiera aquellos a quienes ayudó se acordaron de él para sacarlo de ahí. Y cuando era el tiempo de Dios, Dios utilizó un sueño terrible que le dio a Faraón, que le asustó y por el cual él buscaba a ver quién le podía explicar el sueño. Y ahí estaba José y llegó a ser la mano derecha del faraón, del rey de Egipto. Todo eso tiene su simbolismo después. Y este lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Fijaos, continuamos. Versículo 11. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. Es decir, a los 12 patriarcas, ¿no? En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció Faraón el linaje de José. Conoció a la familia, vamos a decir, de José. Fijaos qué interesante. José se dio a conocer a sus hermanos. Ellos ya para ese momento, no recuerdo bien, 2 o 3 veces ya se habían postrado delante de José, como un señor de Egipto que no sabían por qué se estaba metiendo con ellos cuando lo que le querían es comprar grano para comer en medio del hambre que había. Y que había solo grano, fijaos dónde, en Egipto, donde un hombre de Dios, José, había tenido sabiduría de Dios para guardar todo. Entonces se resistían a la verdad, se resistían al hombre de Dios, al Espíritu Santo, pero después al final tuvieron que acudir y pues ahí es donde supieron que resulta que era el mismo José, ¿verdad? Y Dios utilizó providencialmente esto para que Israel sea preservado, así como Egipto y otras naciones. ¿Vale? Entonces fijaos el versículo 14. Y José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob, su padre, y a toda su parentela, en total 75 personas. Aquí nos mencionan el registro de la Septuaginta, la traducción griega, que habla de 75 personas. Bien. Y Jacob descendió a Egipto y allí, después de encontrarse con José, murió él y también nuestros padres, o sea, todos los 12 hijos de Israel. Allí murieron, en tierra de Gosén, en Egipto, en una buena tierra, la mejor tierra que les ha provisto José como administrador de Egipto para su familia, y les perdonó y dijo, no os preocupéis, no os voy a hacer nada, vosotros habéis intentado hacerme cosas malas, pero Dios ha convertido eso en algo bueno para salvar muchas vidas. Así que él ha visto la mano de Dios y la providencia de Dios. Algo semejante sucede, ¿no? Atacan a Cristo injustamente, lo maltratan, él resucita, antes dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí tenéis muchos paralelos para reflexionar y digerir, mejor dicho. Entonces dice el versículo 16, y de ahí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Eso está en la historia de Génesis. ¿Sigue? Versículo 17.
Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, ¿os acordáis? Los 400 años. El pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Es decir, la promesa de la liberación de la esclavitud de Egipto. Hasta que surgió otro rey en Egipto, está citando, ¿no? Surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Claro, han pasado varias generaciones y se levanta un faraón que no sabe o ni quiere saber nada de las cosas que ha hecho Dios a través de José y de cómo salvó a todo el pueblo, cómo salvó a toda la nación. Entonces, bueno, pues ahí tenemos otro rey. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. O sea que tenían que entregarlos y los egipcios los iban a matar. Versículo 20. Por ese tiempo que Moisés, fue por ese tiempo que Moisés nació. Moshe, ¿os acordáis? Sacado del agua. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Hasta 3 meses pudieron sus padres sostener a Moisés. Después de ser abandonado para morir, ¿sí? Su mamá le ha puesto allí en una cesta, vamos a decirlo así, bien cerrada en el agua, y la cesta, bueno, como sabéis, llegó hasta la hija de Faraón, que se estaba bañando con sus siervas. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y hechos. Esto es interesante porque esto de que fue instruido en la sabiduría de los egipcios, pues es evidente, porque ha sido criado como hijo de la hija de Faraón. Era un hombre instruido, era un hombre que sabía escribir, ahí tenemos el Pentateuco, ¿verdad? Y es evidente que sería un hombre inteligente y formado. Además de esto habló, entre otros, el historiador, como ahora lo vamos a ver. Bueno, os lo leo directamente. La educación de Moisés no se menciona en el Antiguo Testamento, aunque sí hablan de ella tanto Filón, de Alejandría, judío del siglo I antes de Cristo, que vivió también primero después de Cristo, como Josefo, judío historiador Flavio Josefo, en el primer siglo. Es conclusión lógica, ya que Moisés fue criado en el palacio de Faraón. Entonces era un hombre poderoso en palabras y hechos. Continuamos. Versículo 23, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Ahí es donde se metió en problemas, ¿no? Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Moisés tenía una vocación, de la cual él mismo no la entendía en ese momento todavía, pero intentó liberar a algunos de la injusticia que vio y se cargó al hombre, al egipcio, cosa que era ilegal y podía suponerle una sentencia de muerte por matar a un egipcio, ¿no? Pensaba, versículo 26, al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo: varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en tierra de Madián, donde fue padre
de 2 hijos. Eso de que en el versículo 25 no entendieron, la analogía es evidente, así como el pueblo de Israel falló en comprender que Moisés había sido asignado para liberarlos, los israelitas del tiempo de Jesús tampoco entendieron que Él era su libertador. ¿Entendéis? En ese momento no lo entendieron. Es tremendo el discurso de Esteban. Realmente nunca yo lo había comprendido hasta que me preparé esta predicación. Nunca lo había comprendido el por qué dice lo que nos dice. ¿Por qué un discurso tan largo? Eso es lo que trataba de señalar todo el tiempo. La contradicción al Espíritu Santo a lo largo de la historia de Israel. Bien, continuamos. Versículo 30. Y pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. ¿Cómo se llama ese ángel? El ángel de Yahvé, el ángel de Jehová, que no es otro que Jehová mismo en forma manifestada en el tiempo y en el espacio, en una forma visible. En ese caso era esa llama de fuego en la zarza que ardía, pero no se consumía. Versículo 31, y al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres. Que le dijo el ángel de Jehová, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Pero el Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus gemidos, y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador. Libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Con la ayuda de Dios en su manifestación, la teofanía. Esto es impresionante, hermanos. Ese mismo a quien ellos habían rechazado, ese mismo, que ellos dijeron, ¿tú quién eres? Ese mismo fue el elegido por Dios para salvar al pueblo de la esclavitud. Ese fue el elegido. Ese es el punto del versículo 35. Ese fue, justo ese, el que vosotros rechazasteis en cierto momento. Siguiente. Este Moisés, ahí está el énfasis, ¿no? Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por juez y gobernante? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se apareció en la zarza. Versículo 36. Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. ¿Os acordáis de los milagros de Jesús? Pues aquí está diciendo, este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. El rechazo de Moisés por los judíos es semejante a lo que los judíos hicieron más tarde con Jesús. Moisés, enviado como libertador de la nación, prefiguraba a Jesús, enviado más tarde como libertador y redentor del pueblo de Israel. Y continuamos. Bien, 37. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Ajá. O sea, el Moisés primero rechazado y después llegó a ser el Salvador de Israel, que Dios utilizó a Moisés, con señales, con prodigios, con todo. Ese mismo Moisés, a quien después entendisteis que sí era enviado de Dios, ese mismo también ha anunciado otra cosa, a saber que Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos, entre los israelitas. Uno iba a ser levantado, uno semejante a Moisés. ¿Os acordáis? Hace unas semanas atrás os compartí la semejanza
de Cristo y de Moisés. La diferencia de conocer cara a cara a Dios, ¿no? Moisés lo conocía como una concesión, como un privilegio, mientras que Jesús estaba siempre cara a cara con Dios. El Verbo era con Dios, cara a cara con Dios. Lo conocía eternamente por naturaleza. Ahí está la semejanza, alguien que conoce cara a cara a Dios. Dios os levantará un profeta como yo. Ahí está. Entre vuestros hermanos. Este es el que estaba, versículo 38. Este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. O sea, Dios, ¿no? En su manifestación, el que le dio los 10 mandamientos y los escribió con su propio dedo, aquí Esteban nos da a entender que era Dios en su manifestación, ¿no? Es decir, el ángel de Jehová, que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros, al cual nuestros padres, punto importante, no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y en sus corazones regresaron a Egipto. No regresaron físicamente, regresaron en sus corazones, porque preferían a lo que Dios tenía para ellos, preferían lo que tuvieron en el pasado, lo que tuvieron atrás. Esos pepinos, esas cebollas. Mejor no ser a trabajar, por lo menos ahí teníamos un salario, por lo menos teníamos algo. Entonces vivir de esas migajas que tenían en la esclavitud total, y se resistían y no querían recibir, aceptar esa nueva identidad que Dios les estaba dando como el pueblo de su elección. Fijaos otra vez, ahí tenemos la contradicción. Ya sabéis que, excepto Josué y Caleb, toda la generación mayor, toda la generación de los que vieron el éxodo milagroso, todos murieron en Egipto. Todas murieron en el desierto. Ninguno ha llegado a entrar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb y la nueva generación que había nacido a los israelitas en el desierto. ¿Se ha entendido, no? Entonces dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones regresaron a Egipto. Ahí está ese paradigma que se repite a lo largo de la historia y que se había repetido y que se repetirá después de este discurso. ¿Vale? Diciendo a Aarón le dijeron, este pueblo, el que regresaba a Egipto en su corazón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya pasado. O sea, esa actitud no es porque no sabemos si estará vivo en realidad, sino porque en sus corazones ellos querían volver o habían vuelto a Egipto. En sus corazones ellos estaban ahí todavía. Y por eso dijeron, bueno, haznos un ídolo, ¿no? Haznos un ídolo de este oro que te estamos dando, a ver qué sale. Y que este va a ser como la representación, ¿no? El Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Cuando el primer mandamiento que Dios dijo auditivamente a todo el pueblo, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás delante de ninguna estatua. No sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Lo que vosotros estáis haciendo en este momento, ¿no? Es como si les dijera que los líderes religiosos estaban con un ídolo, analógicamente. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo. O sea, el repudio de Dios. Ellos repudian a Dios. El repudio de Dios a los que endurecen sus corazones y a los que, teniendo ojos, no quieren ver.
versículo 42 una vez, pero Dios se apartó de ellos. Fijaos qué importante es esto, no rechazar el testimonio que tenemos de Dios. Se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Les está reprochando Dios a través del profeta. También llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella del dios Retán, las imágenes que hicisteis para adorarlas. Yo también os deportaré más allá de Babilonia. Esto es muy fuerte, porque se nos está diciendo aquí que esa generación en realidad no servía al Dios vivo y verdadero. Y así se ha repetido a lo largo de la historia de tal modo que el profeta, cientos de años después, a quien está citando aquí, Esteban, está diciéndoles que ahora les va a tocar otro castigo, el exilio de Babilonia, porque han preferido sacrificar a los ídolos en lugar de sacrificar a Dios. Y hay veces que, por ejemplo, que el profeta Amós decía, sacrifican a Jehová y también, en Malaquías, sacrifican a Jehová y también sacrifican a otro Dios. ¿Cómo es eso? ¿A quién adoras? No puede ser como los japoneses, ¿no? Que creen que todo es compatible. ¿Sabes? Porque forma parte de su filosofía que todo es compatible. Puede ser cristiano y sintoísta y esto y aquello. ¿Vale? El pensamiento de Dios no es así. Al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás. No puedes tener dioses ajenos delante de Él. O le adoras a Él o lo menosprecias a Él. Yo también os deportaré más allá de Babilonia. Y aquí dice, la estrella del dios Renfán, posiblemente el nombre egipcio del dios Saturno. Qué fuerte. Que el pueblo de Dios intente sacrificar sus hijos quemándolos a una estatua y a la vez ofrecer sacrificios a Jehová como si a Dios le gustara eso. Eso es puro paganismo, hermanos, y es satánico. Por eso Dios expulsó a los cananitas, porque ellos llegaron al extremo de sacrificar a sus propios hijos en fuego a la deidad llamada Moloch. Y ahora, el que era el pueblo de Dios llamado a ser luz a las naciones y santo, estaba metido en esa basura. Continuamos. Versículo 44. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera aquel que habló a Moisés conforme al modelo que había visto. A su vez, habiendo recibido nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Fijaos, ahora nos introduce, nos acaba de decir que ellos hicieron el tabernáculo tal como había ordenado Moisés, y dice que a la vez, habiéndolo recibido nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones. Está contando, ahora, ¿os acordáis de la acusación del templo? Ahora está un poco tocando la historia del tabernáculo, de cómo se introdujo, ¿no? El tabernáculo es lo que precedía a la construcción del templo de Jerusalén, que era una tienda que desmontaban y movían. Que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David, versículo 46. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Quería construir la casa para Dios. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Y Dios dijo, tú no, será tu hijo el que lo haga. Y Salomón construyó el primer templo, ¿no? Sin embargo,
Fijaos cómo les está dando a entender lo que está diciendo. Mira, él ha construido una casa para Dios. Y sí es muy importante, pero eso no es en última instancia el lugar de la habitación de Dios. Vosotros que estáis con el templo y el templo y el templo, y os jactáis de eso, y no os dais cuenta de que Dios está en todas partes. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta Daniel. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Pregunta. Tremendo, ¿no? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? El Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres. Salomón reconoció esto en la dedicación del templo, en Primera de Reyes 8:27. Isaías también, los versículos 49. También Isaías 66, 1 al 2. También Jesús en Mateo 26, 61 y 27, 40. Y ahora Esteban también en el 6:13. Fueron acusados de hablar contra el templo. Jesús y Esteban acusados de hablar contra el templo. Y los profetas reconociendo que Dios no habita estrictamente en ese templo, sino que Él es omnipresente. En el Nuevo Testamento, además, en Hechos 17, se repite esta idea y descubrimos que mientras que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, Dios habita en los creyentes. En Efesios 2:20, ¿qué se nos dice? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio es edificado. Y nosotros somos esas piedras vivas. Primera de Pedro capítulo 2, que Dios va colocando en esa casa de Dios para la morada del Espíritu. Nosotros somos casa de Dios, hermanos. Nosotros y analógicamente todos los que creyeron en Él alguna vez. Y dice, vosotros sois, fijaos después de esto, es muy fuerte lo que les dice, vosotros sois duros de servir. Ahora ya empieza a sacobar, va a reprenderlos. Vosotros sois duros de servir e incircuncisos de corazón. ¿Os acordáis? Dios dio a Abraham la circuncisión, hemos leído. Era una señal de pacto. Pero esa señal de pacto no tiene sentido si no hay una realidad que es tu circuncisión interior, tu conversión de corazón. Se pierde el sentido del símbolo. Es como la persona que está bautizada, que dice que es cristiana en base a su bautismo, pero no vive la vida cristiana porque no tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Porque la Biblia nos habla del bautismo en agua, pero también nos habla del bautismo en Cristo y en el Espíritu Santo. Por lo tanto, una cosa sin la otra no tiene sentido. Ya lo estáis viendo. Vosotros sois duros de servir e incircuncisos de corazón. Dios en Deuteronomio ya les dijo, circuncidaos en vuestro corazón. Él no quiere solamente cosas externas, Él quiere una relación con las personas, no quiere una religión. Resistís siempre al Espíritu Santo y dice que sois incircuncisos de corazón y de oídos. O sea, no aguantáis, ni interiorizáis, ni aguantáis escuchar la palabra de Dios. Resistís siempre al Espíritu Santo. Eso es muy importante. Como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Ahí está la acusación fuerte. Duros de corazón. Esteban les hace ver a los judíos que siguen en la tradición histórica de la nación, resistiendo siempre al Espíritu, rebelándose contra Dios y sus dirigentes, siendo el clímax de todo ello la rebelión contra Cristo. Dice, versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ahí ya empieza hablando como Cristo, cuando reprendía a los fariseos y a los escribas. Mateo 23, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo,
del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Cachos, hermano. Imagínate. Es como si Esteban, lleno del Espíritu Santo, se sentenciara a sí mismo, porque sabe que ellos son asesinos y van a hacer con él lo mismo. Van a acabar haciendo lo mismo con Esteban, porque no van a soportar esa palabra, porque son incircuncisos de oídos y de corazón. Del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Versículo 53. Y vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y sin embargo no la guardasteis. Vosotros, ese pueblo elegido históricamente, qué paradoja, que Dios os haya escogido, os haya hablado, pero no guardasteis la ley. Si guardarais la ley, seríais consecuentes con la ley y con el espíritu de la ley. Continuamos. Y ahí llega la parte triste. Martirio de Esteban. Él acaba de dar su discurso. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos. Profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Y me gustaría señalar, aquí hay una nota, profundamente ofendidos, versículo 54. Dice, aserrados en sus corazones. Literalmente, se puede traducir como, se sentían profundamente aserrados en sus corazones. Les ha desgarrado, pero no para lágrimas y arrepentimiento, sino de no soportar la ofensa que significaba para ellos la verdad que les estaba diciendo Esteban, recordando que ellos actúan de manera paradigmática. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, hermanos, como tú y yo tenemos que ser, llenos del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. ¿Os acordáis? José, a la diestra del faraón, del rey de Egipto. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Expresión que Jesús usó, Hijo del Hombre, en relación a sí mismo, es la única vez que no es Jesús quien usa esta expresión. Del pie. Importante este detalle. Usualmente se menciona a Jesús sentado a la diestra del Padre, sentado. Colosenses 3.1, Hebreos 1.3, 1 Pedro 3.22. Pero la expresión de pie pudiera implicar que Jesús estaba así para sostener a Esteban en estos momentos y recibirlo en su presencia. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él todos. Y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Evidentemente Saulo, después llamado Pablo, el apóstol, quien se convertiría más adelante, presenció la ejecución y oyó el discurso de Esteban. ¿Ha escuchado? Quizá Saulo era miembro del Sanedrín, a pesar de su juventud. Como sabéis, Saulo era el perseguidor número 1 de los cristianos, hasta que el Señor le mostró que lo estaba persiguiendo a él. Continuamos en versículo 59. Y mientras apedreaban a Esteban, hermanos, mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús,
recibe mi espíritu. ¿Se puede orar a Jesús? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esto es semejante a cuando Cristo, colgado en la cruz, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él invoca a Jesús, segunda persona de la Trinidad. La iglesia primitiva tuvo en Esteban su primer mártir, quien en su muerte fue como su Señor. Y cayendo de rodillas clamó en alta voz: Señor, ahí tenemos otro paralelo con Lucas 23, no les tomes en cuenta este pecado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto solo lo puede hacer el amor del Espíritu Santo. Mientras te están matando, tú no vas a orar de manera natural por los que te están apedreando. En todo caso, que se conviertan, pero no que les perdone ese pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Jesús dijo: todos los que duermen un día serán despertados cuando escucharán la voz del Hijo de Dios. Y entonces unos saldrán de los sepulcros para vida eterna y otros para condenación eterna. Me gustaría concluir con... sí, dale. Una vez más. ¿Cuál es el sentido del discurso de Esteban, hermanos? Esteban no está dando una simple defensa. En realidad está interpretando toda la historia de Israel desde la perspectiva de Dios. Por eso no responde directamente a las acusaciones sobre el templo y la ley. En lugar de discutir detalles, va a lo más profundo y expone el verdadero problema espiritual. A lo largo de su discurso muestra cómo Dios nunca estuvo limitado a un lugar. Él obró en Mesopotamia, en Egipto, en el desierto. Todo recuerda que el pueblo de Dios ha resistido una y otra vez a los enviados de Dios. Rechazaron a José, rechazaron a Moisés, rechazaron a los profetas y ahora han rechazado al Mesías, a Jesús. Así queda claro que el verdadero problema no era el templo, sino un corazón que constantemente resiste a Dios. Por eso Esteban no termina defendiéndose, termina confrontando a sus oyentes, mostrándoles que están siguiendo el mismo camino que sus antepasados. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. El mensaje central de todo esto: no basta con conocer la historia de Dios como lo hacen los religiosos. Hay que responder a Dios con un corazón obediente. Amén. Y última diapositiva. Como siempre os digo, Hechos solo tiene 28 capítulos. Pero la historia de la iglesia continúa y hoy te toca a ti ser testigo. Mártir en griego. Ser testigo de Jesucristo. Por tanto, sé lleno del Espíritu Santo, como Esteban. Y sé testigo de Jesús en esta semana donde Dios te haya colocado. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén.